atiéndenos, recoge el grito de mi voz. Es tu consuelo saber que yo estoy junto a ti, guiándote hacia el cielo a ser feliz. ¿Cómo están, amigos oyentes y televidentes de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más a este espacio de NS Canal 27 aquí en Arequipa, que compartimos con todos ustedes, las demás hermanas estaciones de radio y televisión. Esta semana también tenemos, gracias a Dios, la participación del Padre Alberto Ríos. Ustedes lo habrán escuchado o visto en programas anteriores tratando este tema tan interesante y tan familiar y tan cercano, que a veces tenemos ideas un poco no claras, tenemos pues algunas distorsiones, y el Padre nos está ayudando un poco con materiales que Él ha preparado y comparte con nosotros. El Padre Alberto Ríos, les recuerdo que Él forma parte aquí del movimiento de Vía Cristiana aquí en Arequipa, y también es asesor es parte del Sodalicio Vía Cristiana y asesor del movimiento Vía Cristiana también en Arequipa, y es vicario episcopal de nuestro arzobispo aquí en la ciudad de Arequipa. Padre, nuevamente, gracias por el tiempo y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la atención y gracias a ustedes, oyentes y televidentes, por la escucha. Pues, Padre, hemos estado viendo un par de programas anteriores el tema de la penitencia, un poco la reconciliación, perdonar y retener. Hemos visto algo sobre la Sagrada Escritura la última vez, y ahora queríamos también seguir profundizando un poco más en este programa. En esta primera parte veíamos con usted, antes de empezar, que queríamos profundizar un poquito más en la Sagrada Escritura acerca de atar y desatar, y usted me decía acerca de que se hace referencia en la Sagrada Escritura, ¿no? Poder de entregar las llaves para atar y desatar, que a veces también están diversamente interpretado, sobre todo con nuestros hermanos separados, ¿verdad, Padre Alberto? Sí. Mire, como hemos estado viendo la semana anterior, hay muchos textos del Nuevo Testamento que ya explicitan cómo Jesús se atribuye que tiene poder para perdonar pecados. ¿Y por qué? Porque es justamente Dios. Nunca tenemos que olvidarnos eso. Jesucristo es verdadero Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y también tiene, por ser verdadero Dios, también desde la encarnación, verdadero hombre como nosotros, menos en el pecado. Entonces en Él siempre hay doble naturaleza. Una naturaleza visible, que es humana, corporal, pero habla también de una realidad invisible, de su naturaleza divina, que se expresará por sus poderes. Varios textos vimos la vez pasada, ¿se acuerdan, queridos hermanos? Marcos 2, del 1 al 11, que habla de cómo cura al paralítico, cuando en el fondo la gente quiere que salga caminando, pero lo que le dice es: tus pecados quedan perdonados. Curioso, sí. Lucas 7, la pecadora perdonada. Tenemos también el texto de Juan 8, cuando todos van a apedrear, Jesús le dice a la mujer pública: nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, en adelante no peques más. ¿No? Hay un propósito de enmienda también ahí detrás en esa cita de fondo. Tenemos también las parábolas de la misericordia, el capítulo 15 de San Lucas, tan hermoso que no nos dio tiempo para ver, pero ya en otro programa hablaremos pues en el año de la misericordia más, ¿no? La parábola que está dentro de estas tres parábolas de la misericordia: la oveja perdida, la moneda perdida o dracma y el hijo pródigo, que es también todo un proceso de entrar en uno mismo para encontrarse con Dios, ¿no? Finalmente habíamos puesto otra cita bíblica de Lucas capítulo 23, cuando habla de cómo Jesús perdona al ladrón que se convierte y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es. ¿No? Al otro no le dice nada. Y bueno, en este conjunto de citas bíblicas ya nos hablan, queridos hermanos, cómo verdaderamente Dios ha venido a salvar al hombre de su peor herida, que es el pecado. Nunca debemos olvidarnos eso. La herida del hombre más profunda es el pecado, y desde allí salen todos los males en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con la creación. Entonces, el punto es combatir la causa del mal. El egoísmo es una manifestación del pecado del hombre. Perdóneme que insista, un poco repetitivo quizá, pero para aclarar quizá a alguien que nos ve, nos escucha, a lo mejor las otras veces no nos ha visto. Vemos noticias a diario, nos bombardean, el problema en Siria, guerras, hambre, asesinatos, la economía, etcétera, etcétera. Usted me está diciendo que eso no es lo principal, sino
Que tiene otra raíz. Claro, porque esas son manifestaciones del corazón del hombre y del obrar del hombre. Ujú, Entonces hay que ir, si queremos, es como el cáncer, ujú, ¿no? Tienes un tumor en el ojo, tienes que ir a la raíz del tumor del ojo. ujú. Ya, muy bien, la raíz de todos los males es una raíz espiritual. Cuerpo, alma, espíritu, en el fondo, en la relación del hombre con Dios, con su conciencia en Dios. Entonces hay que ir al fondo y ese drama se llama opción por el mal, pecado. Es curioso, padre, y solo ya con esto cerraremos el paréntesis y seguir con Ujú. esta explicación de las citas bíblicas, pero precisamente todo el campo espiritual o sobrenatural o se niega en estos tiempos, en el pensamiento actual, si así se le puede llamar, o se le da otras salidas orientales, de meditación, etc. Entonces, pareciera que si no proponemos, y justamente esto es su tiempo aquí con nosotros, estas verdades nuevamente con fuerza y claridad, no vamos a encontrar esa llave o clave para resolver las consecuencias de las que nos quejamos todos. Ujú, así es. El punto principal es la relación del hombre en el encuentro con Dios. Ese es el principal drama de todo esto, ¿no? Ujú. Muy bien, padre, pues sigamos con Ya, nuestros muy bien. textos. Bueno, entonces hay dos grupos de textos bíblicos que es importante que los veamos hoy, en este momento en la primera parte, en unos minutos después en la segunda parte. En la primera parte hay una palabra que se llama el poder de las llaves y el poder de atar y desatar. Esa primera mención la hace el mismo Señor Jesús en Mateo 16 del 13 al 20, en particular en los versículos 17 y 18. Le dice a Pedro, después que ha preguntado quién dice que es el Hijo del Hombre, y Simón de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es al único apóstol que Jesús le cambia nombre. Pablo es una derivación de Saulo, es el mismo nombre. Al único que le cambia nombre porque le cambia de identidad, porque le cambia misión, es a Simón, hijo de Juan, que le llama Pedro. Es como si ahora una persona le dijeran celular. O sea, en ese tiempo, en nuestro tiempo, Pedro es un nombre común. En ese tiempo, celular, no, porque era fundamento, roca. Entonces, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hermanos separados, hay que leer bien ese texto. No dice una iglesia, una secta, un grupo. Para que sepan cuál es mi iglesia, tienen que ver a Pedro y al sucesor de Pedro. Primer detalle, ¿no? Ujú. Y ese es el Papa. Ujú. 265 o 266 papas ininterrumpidos desde San Pedro. San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, ¿no? El poder de las llaves se llama en latín potestas clavis. La palabra clave que tanto usamos, el password, Sí. viene en latín, pues. Clavis, clavis, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese poder de las llaves? Tenemos que remitirnos al Antiguo Testamento. Recuerden, amigos, que en las ciudades antiguas, las ciudades eran amuralladas, habían 2 o 3 puertas máximo. Entonces, el rey o el encargado confiaba en una persona de alto cargo de confianza la llave de la puerta de entrada a la ciudad. Por eso era la llave de la ciudad. Tú dices ahora, le dicen la llave de la ciudad y o sea, no le hace nada, pues, ¿no? Me parece que actualmente en algunas ciudades todavía se otorga alguna como la Un llave, gesto. como un gesto, pero claro, no Claro, tiene pero no funciona. No funciona. Claro, en ese caso sí funcionaba. Y la persona tenía que abrir la puerta muy temprano y la cerraba en el atardecer. Entonces, la gente no entraba con sus animales al pueblo porque no era muy grande. El comercio se hacía en las puertas. Así es. El intercambio de dinero se hacía en las puertas. El mercado se hacía en las puertas. Las puertas era el lugar de encuentro. Esa era la plaza. Entonces, esta persona iba llegando y todo el mundo, las calles eran estrechas, se abría. ¿Por qué? Porque justamente tenía que llegar a su objetivo y cerrar porque también si no era un peligro. Entonces, ¿a quién se le da la llave? A una persona de confianza. Entonces, esa tradición la vivía el pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesús le está hablando en ese momento a los apóstoles y con los apóstoles a toda la iglesia, está utilizando un elemento de su contexto espiritual y judío, Y que ellos entienden muy bien. que entiende muy bien. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, toda mi autoridad te la delego a ti, especialmente la autoridad de la salvación del hombre, que es el mayor don y beneficio que Dios nos ha dado. Y no es eso como, con todo respeto, ¿no? Pero no es como una locura en Dios entregarle eso a una persona falible como podemos ser cualquiera de nosotros. Por supuesto, es que Dios se ha derretido por el hombre tanto que
Mira, si el mismo San Pedro lo confirma a ser el Papa un apóstata. Así es. Así es. O sea, cuando la gente se escandalice pecados, lea la Escritura y no tiene que escandalizarse en nada, ¿no? Un apóstata es el primer Papa. Dios sabe lo que hace misteriosamente. Cuenta con nuestro barro caído, pero con su gracia, como dice San Pablo, mi gracia te basta, y lo tenemos santo, y murió de cabeza, entregado con un amor a Cristo increíble. Así son los santos, pues. No es como nosotros los pensamos, es como Dios los ha pensado Él, y en su respuesta humana ya Dios sabrá, ¿no? Correcto. Entonces, te daré las llaves del reino de los cielos. Y después dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, le está diciendo, hay como 4 explicaciones de este poder de atar y desatar, ¿ya? La principal es la siguiente. Se deriva al perdonar pecados. Uno, cuando se ata al mal, necesita ser desatado. Claro. Uno no puede desatarse solo. Claro, claro. La iniciativa viene de Dios, la gracia viene de Dios. La primacía de la gracia. Así es. El perdonar pecados. 2, el saber explicar alguna, de repente, alguna razón jurista, es decir, explicación de la ley o un texto bíblico. Atar en el sentido de explicación, desatar, que te sacan del lazo. Otra explicación. ¿Como una explicación, padre? Una Que explicación. alguien me explique un texto Así es, difícil o lo que así fuese. es. Te ata, te desata. Otra explicación es también una explicación, se llama demonológica, es decir, de la persona que se ha entregado a Satanás, se ha atado a Satanás. Uy. Y necesita ser desatado por quien puede, Dios y la iglesia a través, en este caso ya después de mucho tiempo entendemos los exorcistas, ¿no? Y bueno, así otra más que ahorita no es importante considerarla. Entonces, este texto habla de un poder de las llaves y también de un atar y desatar, especialmente de los pecados. Ujú. Ese mismo texto, Mateo 16, 18, se repite nuevamente en Mateo 18, 18. Pero Jesús está en el contexto, en este capítulo 18 de San Mateo, se llama el discurso eclesiológico. No solamente está hablándole a Pedro, sino también está hablando a los apóstoles. Y les dice la misma frase, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, es importante, en la exégesis, los textos bíblicos tienen que siempre interrelacionarse. Es como una gran malla. No es que yo jalo aquí y allá, como hacen muchas veces las sectas, Ujú. ¿no? Traspolan Ujú. y por lo tanto no hay una recta interpretación. Ujú. Entonces, ¿qué significa? El poder de atar y desatar que Jesús delega primero en Pedro y luego en los apóstoles y sucesores de los apóstoles, que son los obispos, siempre tienen que estar en comunión con Pedro y los sucesores de Pedro, que son los papas, para poder atar y desatar los pecados. Ujú. Ujú. Entonces, es más, casi los 1000 primeros años de la Iglesia, esta fue la cita bíblica que fundamentaba el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque las personas tenían una idea muy clara que Cristo había fundado la Iglesia y le quedaba muy claro que la autoridad estaba en el Papa y los obispos. Por lo tanto, los confesores en ese tiempo mayormente eran los obispos y el Papa, no los presbíteros ni los sacerdotes. Cuando veamos la siguiente Interesante. programa vamos Sí, a sí, explicarlo sí, un sí. poquito más y cómo después se va derivando en los sacerdotes también la delegación, Ujú. ¿no? Primer grado de sacerdocio tienen los obispos, el segundo grado del sacerdocio ministerial los presbíteros, Ujú. pero nunca ha sido delegado a los laicos como algunas veces se ha por ahí ido a confundir, ¿no? Correcto. Entonces, resumiendo un poquito, el poder de las llaves habla de una autoridad, de una confianza, Ujú. que la confía en Pedro y sus sucesores, que son los papas. Y también en comunión con Pedro y bajo Pedro, los apóstoles y sus sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Entonces, ese poder de atar y desatar es un don que se le da a la iglesia a través de sus autoridades para verdaderamente, para que se administre un sacramento. Ujú. Y eso es bien importante que lo entendamos. No es como yo quiero lo que yo recibo. Es como verdaderamente busquemos cuál es el plan de Dios, Ujú. cuál es la intención de Dios, por qué Dios lo ha hecho. Y eso es muy importante. A veces las personas dicen, bueno, yo no necesito confesarme porque yo me confieso con Dios. ¿Y en qué parte de la Sagrada Escritura dice, por el menos del Nuevo Testamento, que tú te puedes confesar directamente con Dios? Estamos viendo precisamente las citas Así es. contrarias. Así Ujú, es. ujú. No sé. Está muy claro. Además, quizá ya para despedirnos en este bloque, estos segunditos, lo que usted me decía antes de la grabación.
sí, Dios puede tener medios o modos extraordinarios porque quiere salvar almas, pero me ayuda mucho lo que usted me acaba de decir. Pero tenemos que conocer cómo Dios quiere que nos reconciliemos, ¿no? El mismo modo de acercarnos a Él. Y hay que conocerlo, que es precisamente, como usted decía, estas citas bíblicas, esta sucesión apostólica y ese modo de cómo Dios quiere, yo tendría que tratar de adoptarlo, ¿verdad? Yo creo que es importante, cuando uno conoce bien la Escritura, se va a encontrar con la iglesia. Con muchos conversos, padre, Así es. ¿no? Una buena persona que podría ser un buen evangélico, si lee bien, tarde o temprano va a terminar encontrándose con la iglesia. Porque miren, hay tantos textos que no hemos tocado ahora de San Pablo que habla de la lista de pecados. No está hablando de lista de pecados de personas fuera de la iglesia, está hablando de lista de pecados de miembros de la iglesia. Entonces también tenía que haber una solución para aquellos cristianos que habían pecado gravemente. Hay más de 5 o 6 listas de pecados gravísimos. Entonces, ¿qué? Te bautizaste y de ahí nunca más. Y si pecas, ¿cuál es tu solución? ¿Cómo te podemos curar? ¿Cuál es tu alternativa? Jesucristo lo instituyó, como veremos en un momento en la siguiente cita bíblica. Y esto va muy de mano con iglesia, ¿no? Todo lo que es iglesia. Le invito a una pausa. Ya está. A los amigos oyentes y televidentes, seguro que como yo también aprendiendo y clarificando muchos puntos sobre este sacramento tan importante que el padre Alberto Ríos nos viene comentando acerca de la reconciliación, la penitencia, este atar y desatar que comparte hoy con nosotros. Una brevísima pausa y enseguida continuamos hacia el encuentro con Dios. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz. Continuamos en este segundo bloque de Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña el padre Alberto Ríos Neira. Él es miembro del Sodalicio de Vía Cristiana y asesor del movimiento Vía Cristiana en la ciudad de Arequipa, donde estamos compartiendo este espacio con todos ustedes, porque hay amigos que nos van a ver fuera de las fronteras arequipeñas y peruanas. Así que les comentamos esto. Y él también, el padre Alberto, es vicario episcopal de nuestro arzobispo, Monseñor Javier del Río, aquí en la ciudad de Arequipa. Gracias, padre, por su tiempo y este tema tan interesante y tan importante como es todo acerca un poquito esta explicación en la Sagrada Escritura de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Gracias por su tiempo. Y en este segundo bloque comentábamos tratar este perdonar y retener según el Evangelio de San Juan, una cita del Evangelio de San Juan. Padre Alberto. Sí, es una cita muy importante, Juan 20, 21 al 23, porque el contexto es la tarde del mismo domingo de la resurrección, ¿no? Es el momento donde los apóstoles saben que hay testimonios de que Cristo ha resucitado, que no está en el sepulcro, muchas cosas. Se arma un revuelo Así allí. es. Los discípulos de Maús que van, vienen, ¿no? Entonces, definitivamente las puertas están trancadas por miedo a los judíos, están de miedo a los romanos porque se supone que los acusan de un robo sacrílego. Sí. Entonces, hay un contexto espiritual y humano muy duro. Entonces, viene Jesucristo y se aparece en medio, porque no le iban a abrir la puerta tampoco. ¿Ah? Seguro. Entonces, Jesucristo tuvo que hacer el milagro sí o sí. Y le dice, la paz con vosotros. No comprendían quién tenían delante y de nuevo dice, la paz con vosotros, ¿no? Y después le dice una frase y la parte central que quiero compartir, ¿no? Dice, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, dice, y les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ya. Esa cita es muy importante porque los protestantes de hace mucho tiempo, sobre todo antes del Concilio de Trento, Lutero, Calvino, sobre todo entendían esta cita bíblica como una expresión del bautismo. ¿En qué sentido, padre? ¿En qué sentido? En el sentido que el bautismo también perdona pecados, y es verdad. O sea, les estaría mandando como a bautizar. Como entre comillas Digamos, a bautizar, entre comillas. algo análogo, sería una explicación mucho más larga, Ya. ¿no? En Lucas 24 también, porque Jesús les manda a predicar la conversión de los pecados, ¿no? Y podría hacerse casi análogo. Pero el punto es el siguiente, uno en el bautismo, cuando se bautiza, sea niño o una persona adulta,
tiene que estar arrepentida de sus pecados. No se retiene pecados. O se bautiza y se arrepiente de sus pecados, o si no se arrepiente de sus pecados, no se bautiza. Pero no hay retención de pecados. O se bautiza completamente o no. En el caso de la confesión, para que el sacerdote, el ministro, actúa como médico, ¿no? Y como juez misericordioso. Médico porque Jesús fue médico, vino a curar. Yo no he venido no por los sanos, he venido por los enfermos. Pero a la vez, el enfermo tiene que tener condiciones para recibir la absolución. Ajá. ¿Cuáles son esas condiciones? Las tiene que saber el que lo va a administrar, pues. Claro. Entonces, ¿cómo lo va a saber si no se lo dice? ¿No? Uno mismo es reo, pero a la vez uno mismo, si es sincero, Dios le va a otorgar la absolución por medio del sacerdote, porque lo que necesita la persona es dolor, arrepentimiento sincero del mal. No digo sentimiento, porque a veces no tenemos sentimiento de arrepentimiento, pero sé que he hecho mal, ¿no? Y dos, el querer apartarse de esa situación de pecado. Solucionar si ha habido consecuencias. Yo, antes de que usted continúe, dos preguntitas. Esto puede ser un poco, quizá podemos explicarlo más. Esto de ser reo yo mismo de mí mismo, o si soy sincero, no sé, decirlo, como liberarme auténticamente, recibir la gracia. ¿Podría explicar un poco más, quizá con algún ejemplo? Sí, hagamos un ejemplo, por ejemplo, con la ley civil. Sí. A mí me acusan, a mí me tienen que demostrar que he hecho un delito, ¿no? Muy bien, puede tú haber matado a alguien, pero no se comprueba, no se te puede imputar de un delito y menos de una pena. Pero en este caso, uno en la confesión, uno está en conciencia, siempre Dios está presente. Entonces la voz de Dios en nuestra conciencia, es una conciencia formada, siempre va a buscar amar y actuar el bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y odiar y evitar el mal. ¿No? Esa es la voz de la conciencia de una persona educada. Entonces, yo no tengo que estar esperando que me acusen, porque es mi conciencia la que me dice. Entonces, si yo soy sincero conmigo mismo y con Dios, no tengo que esperar que otro me acuse. Soy yo quien me acuso. Claro, ya no es el ejemplo del fuero civil, sino que estamos hablando ahora mismo del sacramento. Así es. Yo soy el que me acuso ante la instancia que Dios ha puesto objetiva para administrar la misericordia, que es, en este caso, el sacerdote, ¿no? Y ve, uno, que verdaderamente me he hecho daño con el pecado, Claro. y que estoy arrepentido, que quiero salir, y si ha habido consecuencias en otro, reparar. Entonces, el sacerdote experimenta en el diálogo, en la acusación, en sus palabras y en sus gestos, si se dan estas condiciones. Si se dan estas condiciones, el sacerdote absuelve, porque no le puede negar la absolución. Pero ¿cuándo sí puede negarle la absolución? ¿Cuándo le retiene? Cuando no hay estas condiciones. Cuando la persona verdaderamente dice, lo voy a volver a hacer, no me voy a esforzar, no voy a reparar, el problema es del otro. ¿Para qué te confiesas? Casi es... Claro, no, es que también hay personas que creen que dicen simplemente, por ejemplo, ¿no? Bueno, con la enamorada pasan cosas que están mal, pero van a seguir pasando. Entonces, si van a seguir pasando, entonces tienes que tomar conciencia que no quieres salir del pecado. Delicado esto. No quieres salir tú. Entonces yo les digo a las personas, no normalmente dicen, ¿no? Tal padre me votó el confesionario. ¿no? Sí, a veces dicen así es. Te votó. Yo lo que haría ahora que soy sacerdote, le diría a la persona, ¿y por qué te votó? O sea, ¿qué pasó? O sea, porque uno no es loco, pues, ¿no? Lo más seguro es que no diga qué pasó. O se queja, pero no da la razón. Claro, ¿por qué? Porque el sacerdote no tiene por qué, no quiere, ¿a quién quiere uno votar? Es como si ya la persona está haciendo su cola, quiere acercarse, quiere verdaderamente dar la gracia, uno también quiere administrarle la gracia. Claro. No somos enemigos. Yo no soy, a ver, paso una raya, a ver si pasas el ok. No, somos hermanos, simplemente que me toca a mí un servicio diferente al que tú tienes. Y del cual usted mismo o el sacerdote tiene que dar cuentas al Señor. Así es. Entonces, si el sacerdote no ve y le vuelve a preguntar y no ve las condiciones, le tiene que decir a la persona, mire,
este punto falta esto acá, con mucha toque pastoral, todo lo que sea, pero ya. O sea, creo que hay que preguntarle más a otros que simplemente quedarnos con la impresión del padrecito que vota y es el malo, ¿no? Voy a hacerle una pregunta, así que algunos veces la hacen. ¿Y eso sería no ser misericordioso? No, 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 no. Misericordioso es lo que hizo Jesús. ¿Qué era misericordioso? Tendía puentes, aconsejaba, exhortaba a las personas, llamaba a la conversión. Pero también había muchos fariseos que no quisieron convertirse. Y también Jesús era misericordioso con ellos, pero ellos no querían ser con misericordia con Dios, entonces no recibían la misericordia. Entonces las condiciones siempre son objetivas. Correcto, ¿no? correcto. O sea, la misericordia no quiere decir ser manga ancha. Ajá. No, Ajá. no. La verdad es el primer acto que hice de misericordia misma, Así ¿no? es. ¿Por qué? Porque mire, es como, o sea, el sacerdote no puede ni engañarse ni engañar al otro, porque si no la persona, entre comillas, le da la absolución y es mentira. Un teatro. Es mentira porque no tiene las condiciones y es mentira porque él sabe que no está. Alguna vez han dicho, padre, no importa, deme la bendición nomás. Yo le digo, la bendición la vas a tener cuando verdaderamente no solamente entiendas, sino tú te estás dando cuenta que esa bendición es falsa, me estás pidiendo algo falso. Y las personas tienden a entender, se endurecen porque creen que es más fácil mantener una comunión con Dios y con el pecado. Eso no se puede, pues. El que va a confesarse es porque verdaderamente dice, Señor, te necesito, esto me hace daño, tengo que salir, tú eres la respuesta. ¿No? Es como cuando uno va a la operación. ¿Ya? Opéreme, por favor, claro, sáqueme el bicho claro, que tengo acá, ¿no? Claro, claro. O sea, no está diciendo... Aquí nomás o solo claro, esta parte, ¿no? Si encuentra algo más, no se preocupe. No, pues, uno va con todo. Así es. Y sale curado con toda la grandeza de Dios y tiene toda la disposición del mundo. Además que este ejemplo tan práctico, y gracias, Padre, o sea, el médico aquí jamás va a fallar y la operación siempre va a tener buen éxito, ¿no? No, claro, Jesús es el verdadero médico. Para continuar, perdone Sí. que me haya salido un poco, pero tenía una pregunta más que creo que puede ser importante, sobre todo en estos tiempos. Usted decía, recordando así como someramente las condiciones, tener pues ese dolor, ese arrepentimiento y ese querer, ¿no? Más con la voluntad quizá, pero ahora mucho entra en la cuestión de familia, relaciones interpersonales y también lo aplicamos con Dios, el tema del sentimiento. Entonces, si yo no, y me ha tocado, seguro usted también, la pastoral que uno está, es que no siento, es que no, pues una oración o no voy a misa o no tal. Entonces, ¿podría un poquito quizá aclarar o dar alguna luz también acerca de cómo aquí a trabajar con el sentimiento, en este caso con la reconciliación? Sí, muy bien. Mire, la persona es una unidad, cuerpo, alma, espíritu, inteligencia, voluntad, libertad. Pensar, sentir, actuar, ¿no? Muy bien, el primer orden es el pensar, es la inteligencia. La primera facultad no es el sentir, no es la voluntad, es la inteligencia, ¿no? Pero en nuestro mundo se ha trastocado que es la voluntad y el sentimiento lo que prima. Pero la voluntad y los sentimientos, querido hermano o hermana, son volubles. Entonces tú no puedes poner tu seguridad en lo voluble. Entonces, es la certeza de entender lo que Dios ha revelado que es para nuestro bien. Y Dios, si es Dios, no engaña. No, o sea, no es nuestro enemigo. Pues. No sería Dios. Claro, pues, sería mentiroso, por lo tanto tendría un defecto, y si tiene un defecto no es Dios, ¿no? Entonces, nuevamente, en una sociedad donde si siento A, actúo A, si siento B, actúo B, tenemos que cambiar el paradigma. El paradigma es nuevamente qué es lo auténtico, qué es la verdad, ¿no? Entonces, no me siento arrepentido porque grité a mi madre. Por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Es que preguntarte si te sentiste arrepentido o no es, ¿lo hice o no? ¿Es digno de mí, de un hijo, hacer eso? No. Pueden haber condiciones que te hayan maltratado, lo que tú quieras, pero eso no justifica lo otro. Claro. ¿No? Entonces, la educación está en comprender que primero lo que prima es la inteligencia, la verdad, después la voluntad y el bien. No sé si puedo responder. Yo ayuda mucho. Si yo sigo más nos vamos a desviar, pero creo que le invitaremos quizá en otro espacio, en otro momento, para hablar de ese también apostolado y ese como también sanamente poner a la inteligencia en su sitio otra vez, ¿no? Porque puede ser una herramienta, como usted nos dice, buena para conocer a Dios mismo y nuestra vida espiritual, ¿no? Pero
Por ejemplo, no miren, cuántas cosas se hacen apelando a lo dramático, el sentimiento. Y es falso. La joven salió 16 años embarazada de Lenón, pobrecita, tiene que abortar. No, pobrecita, o sea, pobrecito al que van a matar, ¿no? El más débil, Entonces, el más inocente. ¿no? Entonces todo se justifica ahora con una causalidad sentimental que no es argumento. Ujú, ujú, ujú. Ah, claro, tiene argumentos de razón, no sentimentales. Ujú. Esto es precioso, pero continuemos ya los minutitos que nos quedan. Bien, entonces hablamos de este texto de San Juan, estas condiciones, este atar y desatar, y usted nos, a mí me ha oído personalmente cómo nos describió esta entrada de Jesús, dónde están los apóstoles, qué les dice, y esta palabra que usted dice que es importantísima, ¿no? A quienes les retengáis los pecados. ¿Podríamos un poquito más terminar de cerrar esta idea, Sí, Padre? nuevamente, el retener en este caso es una fórmula, la palabra perdonar, retener, es un binomio. Es decir, si te perdono, si te puedo perdonar, pero también te puedo retener, Ajá. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente es el Señor a través de sus autoridades quien invita no a retenerlo para hacerle el daño, sino uno sea autorretenido. Uno es Claro. la propia víctima es uno, Claro. ¿no? Entonces yo le estoy explicitando a la persona que entienda que se está haciendo daño. Ujú. No es que salga y siga igual, no. Te estoy advirtiendo que estás más endurecido de lo que pensabas. Para que reces más, para ofrecer por ti, para hacer penitencia ayuno, ¿no? Porque estás más endurecido. Entonces la persona también, si alguien te dice no te puedo absolver, o sea, te estoy dejando en la comunión con el mal, tu conciencia, si estás muy enfermo, o de repente, no debo decir agónico, te está diciendo, te está advirtiendo para que no te vayas al infierno. Claro. O sea, es un acto de caridad también, decirle la verdad. Y misericordia. Ujú. Año de la misericordia. No manga ancha tampoco, no manga ajustada, la manga de Jesús. Qué cosa. Esto está muy provechoso, pero tenemos que ir a la última pausa. Ya ¿Sí? está. Muy bien. A los amigos oyentes y televidentes, seguro que como yo también, aprovechando mucho todo este conocimiento del Padre, esta experiencia también. Y ya nos queda solo el último bloque, así que no se muevan donde estén ustedes allí, atentos. Ciertamente ahora no estamos en vivo, estamos preproduciendo estos programas, pero pueden comunicarse. Después de la pausa les vamos a brindar los teléfonos de contacto, el correo también, para si ustedes quieren tener alguna consulta o llaman, le vamos a hacer llegar estas consultas a nuestro invitado, el Padre Alberto Ríos Neira. La última pausa en el programa y continuamos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz. Continuamos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña una vez más el Padre Alberto Ríos Neira, quien le damos la gracia por su tiempo. Él es miembro del Sodalicio de Vida Cristiana y también es asesor espiritual del Movimiento de Vida Cristiana aquí en la ciudad de Arequipa y vicario episcopal de nuestro arzobispo Monseñor Javier del Río Alba. Padre, nuevamente las gracias por este tiempo, la explicación, los ejemplos. Esto es provechoso para todos nosotros. Hablábamos del sacramento de la confesión, ¿no? Para resumir un poco, y habíamos dejado un poquito alguna idea quizá para terminar de aclarar sobre este poder de atar y desatar. Padre Alberto. Sí, nuevamente ese texto que habíamos dicho sale dos veces en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, 18 y Mateo 18, 18, que siempre está en relación con las autoridades que Cristo instituyó, Pedro y los apóstoles. Sí. Y continúa, porque la iglesia continúa justamente porque es la heredera de la salvación de Cristo, que Cristo mismo fundó, como sale en el texto ahí, Mateo 16, 16, de poder atar y desatar siempre en comunión con el Papa, buscando el bien de todos nosotros, ¿no? Después está vinculada esta cita que habíamos dicho de perdonar y retener pecados de Juan 20, 21 al 23. Y es muy importante, ¿por qué? Porque esta cita bíblica comenzó sobre todo a acentuarse en la reflexión teológica en la Iglesia a partir ya del siglo XIII. Las primeras dos citas que acabamos de mencionar tenían
una idea muy clara que era, si Cristo fundó la iglesia, entonces en las autoridades de la iglesia ha delegado el poder de atar, desatar y perdonar todos los pecados con el poder de las llaves. Claro, ¿No? Tiene toda la llave para dar todo lo que pueda darle a sus hijos. claro. Pero cuando comienza de alguna manera a mellarse la autoridad de la iglesia, Jerárquica, como así es, institución, etcétera. fundada en Cristo, ¿no? La reflexión teológica comenzó a acentuar la cita en cuanto a que el mismo Cristo instituye el sacramento de la reconciliación o la penitencia, Sí, sí. ¿no? Donde ya no hay discusión de que si es algo porque lo ha hecho la iglesia, sino es la institución del mismo Cristo. Ujú. Por eso esta cita comienza a ser la principal y que termina como definición dogmática en el Concilio de Trento, como la cita principal, dice principal, añadiendo, esta principal es Juan 20, 21, 23, añadiendo Mateo 16, 18 y 18, 18 que acabamos de mencionar. Ujú. Pero la principal es la que estamos diciendo ahora, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Perdone, padre, un paréntesis chiquitito. Estamos en el contexto de esta, entre comillas, reforma protestante, ¿correcto? Así es, la pseudo-reforma protestante. Pseudo-reforma. Ajá. Muy bien. Sí, padre, podemos continuar entonces, pues explicando qué más tenemos. Mire, entonces es bien importante esta parte de esta cita, perdonar y retener pecados, porque habla de, habíamos dicho, alguien que tiene que actuar como médico y como juez misericordioso. Ujú. Porque ¿cómo va a saber las condiciones si la otra persona no le dice? Claro. Por otro lado, el feligrés o la persona que recurre al sacramento tiene que tener la conciencia de su propia vida, el dolor, el arrepentimiento, el querer salir de la situación o el compromiso sincero de querer salir, y si no también, y si no más bien, y también de reparar si hubo consecuencias. Entonces ahí es como enfermo, ¿no? Así es. Claro, o sea, enfermo. Me duele Ujú. o tengo que me sanen o esto, ayúdeme, pero voy y recurro, ¿no? Así es. Entonces tenemos, por un lado, quien escucha, quien emite de alguna manera un juicio ponderado buscando que la persona tenga, y no es que tenga las características por su bien, porque si no le da la absolución con esas características es inválida, y eso es lo que la gente tiene que entender. El ministro no puede ni engañarse ni engañar, como el feligrés tampoco no puede actuar de mala fe ni en error, ¿no? Si yo me olvidé confesar un pecado, me olvidé, perfecto, Dios está absuelto porque no ha habido conciencia de ocultamiento, pero la próxima vez voy y digo mi pecado que me había olvidado, Ujú. ¿no? Pero si yo estoy midiendo y digo cosas así en general, ¿no? O me voy al sordito, Ajá. ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que no está actuando en recta conciencia, ¿no? Qué delicado. Y el primero que se hace daño es uno Es el mismo, es el mismo. Es como ir al médico ciego, al médico que no te puede palpar. Entonces, ¿cómo te va a curar? Claro. No, uno tiene que ser, miren, los medios que el Señor ha delegado, uno tiene que buscar quién es la mejor persona que me pueda ayudar a ser santo. Y también el confesor, Ujú. ¿no? Yo creo que la persona tiene toda la libertad de ir al confesor que quiera, la disponibilidad que quiera, pero también es importante, en la medida de lo posible, tener un confesor frecuente. Ah, ¿Por qué? Porque el mismo caminar espiritual le ayuda a la persona también a tener una situación concreta, un lugar concreto, ujú. ¿no? El caminar espiritual, y sobre todo también hasta te da por vergüenza de no querer pecar más el mismo hecho de no querer hacerlo. Y Claro. eso también es un medio de la gracia, Claro. ¿no? Yo creo que la gente no sé, pues le sale un tumor acá y tiene la misma enfermedad, no va a estar picoteando diferentes médicos, o sea, va a ir al que mejor le va a ser el especialista, al que de repente lo conoce tiempo y sabe, ¿no? El que no tiene que estar dando tantas explicaciones. Entonces, Toda la razón. Ujú. Pero ¿cómo nos falta esa lógica cuando hay este tipo de cosas, padre? claro, es que, digamos, igual la iglesia como madre que es, te dice, puedes ir a confesarte con cualquier sacerdote que tenga las licencias, Claro, ¿no? Y eso claro. está bien. Pero también buscar cuál puede ser esa persona que me ayude a ser más santo. Claro, claro, bien, para una emergencia, lo que fuese, pero luego Claro. si queremos avanzar, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos, padre, esos textos? Mire, yo creo que tenemos como que cerrar Muy todo bien. esto, ¿no? Ujú. Entonces, la idea es la Sagrada Escritura y el perdón de los pecados, en particular el sacramento de la confesión. Hemos visto cómo en el Antiguo Testamento
verdaderamente hay situaciones de pecado graves y cómo Dios actúa en estas personas para querer perdonar los pecados, siempre en vistas a la venida del Mesías. Primer detalle importante del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene su plenitud en el Nuevo. ¿No? Muy bien, habíamos visto no sé, pues los profetas, especialmente Ezequiel, teníamos la figura del rey David con su pecado y todas las consecuencias de ese mal. Así es. Después hemos entrado al Nuevo Testamento con Cristo, que es verdadero Dios, y solamente Dios puede instituir los sacramentos. Por eso la iglesia no funda sacramentos, porque la iglesia no es Dios, es la administradora de los bienes que Dios le ha dado de la salvación. La palabra de Dios, los sacramentos y la jerarquía como pastoreo. ¿No? Esas tres instancias. Entonces, es allí, hemos visto muchos textos: paralítico curado, la perdonada pecadora, Lucas 7, el ladrón, en verdad, que no era tan bueno, porque ¿no? Que en Lucas 23, sí. ¿No? Porque no te crucificaban por robar, ¿no? Habías matado a alguien seguramente, ¿no? Las parábolas de la misericordia, capítulo Lucas 15, la pecadora que iba a ser apedreada, Juan capítulo 8, cómo Jesús verdaderamente perdona pecados y dice, te perdono los pecados, ¿no? Entonces, muy bien, pero Jesús se iba, entonces continúa su obra salvadora ¿en quién? En Pedro y sus apóstoles, que son las columnas de la iglesia. Y la iglesia continúa justamente en los sucesores de Pedro y los apóstoles, que son ¿quién? El Papa y los obispos. Por eso, queridos hermanos, no se confundan. Cristo fundó una iglesia, su iglesia, para que lo veamos en medio de este menú de tantos caminares, ¿ya? Es muy fácil. Mira Mateo 16, 16. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está Pedro? ¿Y quién es Pedro? El Papa. ¿Y quién es el Papa? Papa Francisco. Lo demás es cuento, ¿no? Sé que me pueden estar escuchando otros hermanos separados que pueden decir, padre, creo que es un poco violento, de repente no. Mire, yo creo que la Sagrada Escritura hay que leerla en su unidad. Integral. Y nos vamos a dar cuenta cómo Jesucristo escoge justamente su iglesia, es Él quien la instituye, Él es quien escoge a los apóstoles, con todas las falencias que tienen. Muy bien, si tienen algún reclamo, hay que hacer el reclamo a Cristo, sí. que los que somos queriendo acompañar la jerarquía, que son el Papa y los obispos, también queremos ser santos, tenemos nuestras limitaciones, pero hay una sinceridad auténtica, ¿no? Yo creo que a veces no se ve el esfuerzo de muchos, yo lo veo en muchos obispos del Perú, ¿no? De verdad que quieren ser pastores santos, entregados, que tienen también como todos nosotros nuestras dificultades, queremos ser más inmaculados que la Virgen, no se puede, pues, ¿no? No se justifica, no se relativiza, pero cuando uno ve una familia, cuando ve la iglesia como su familia, entiende. Sí. Lo que pasa es que a veces vemos institución, no tiene que ver conmigo, Así es. Pero cuando yo veo hermanos menores, hermanos mayores, en mi familia, como en mi casa, ¿no? Mi papá ya falleció, perfecto no era, pero era mi papá. Y yo lo quería como era, lo comprendía como era, y también él a mí, ¿no? Entonces, creo que falta una visión católica entre nosotros, más de espíritu de familia. Y eso pasa cuando uno no conoce a la gente, no puede relacionarse como familia. Claro. ¿No? Si el párroco está allá, pero tú no lo buscas, pero dice, él no va a mi casa, claro, pues tiene 50.000 feligreses, pues. Es como ir a un centro comercial y hay una sola caja registradora. Nadie va a ir pues al final a ese sitio, pues, ¿no? Entonces yo les pido, queridos amigos, recen por nosotros los confesores, para que nos confesemos bien y también sepamos confesar bien. Como Jesucristo, paciente, misericordioso. Tantos ejemplos tan bonitos de confesores santos, el Padre Pío, así es. No sé, San Felipe Neri, el cura de Ars, el santo cura de Ars, ¿no? Ya. Pero va a empezar por la oración de ustedes. También nos toca a nosotros, pero también les pedimos que estudien el Catecismo de la Iglesia Católica, toda la parte de cuando tú meditas en el credo, creo en el perdón de los pecados. Así es. ¿No? A veces no, ¿crees de verdad? Si crees de verdad, ¿hace cuánto tiempo no haces una buena confesión? De verdad, es el año de la misericordia,
Es el año de tender puentes increíblemente, como Dios nos regala. Entonces yo creo que a veces tenemos una fe nocional, racional, pero falta una fe existencial, ¿no? Que se haga vida en la vida cotidiana, Claro. como la fe de la Virgen María, Claro, ¿no? claro, Que es el claro. modelo perfecto de fe, porque Jesús es Dios, Él no tiene fe, ¿no? Ujú. María vivió la fe. Ujú, ujú. Pues creo que esto es muy útil para todos. Es todos estos temitas que hemos visto, los ejemplos que hemos visto. Y quizá, Padre, para esta parte final, alguna pista, Padre, para hacer un buen examen de conciencia, quizá que es lo previo, ¿no? Que usted nos ha Sí. mencionado. Para hacer una buena confesión hay 5 pasos. El primero es el examen de conciencia. Eso va a producir un dolor de corazón. 3, un propósito de enmienda. 4, la confesión de boca directamente al sacerdote. Y 5, cumplir el compromiso de amor, de penitencia, como ustedes quieren llamarlo. El primero es fundamental, el examen de conciencia. En internet pueden encontrar todo tipo de examen de conciencia. En la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, hay muchos textos de examen de conciencia, especialmente las cartas del apóstol San Pablo, las bienaventuranzas, Mateo 5. O sea, uno puede ver su esquema. Sin embargo, la Iglesia como madre nos llama especialmente a tener 3 consideraciones principales en el examen de conciencia, que son los 10 mandamientos, los 5 preceptos de la Iglesia y los 7 u 8, depende de la nomenclatura, de los pecados capitales. Correcto. Entonces, si una persona conscientemente se va revisando todos los días y hace una confesión cada semana o cada 2, ¿no? Se va a dar cuenta que va a ir cambiando espiritualmente. Mire, de todas las actividades espirituales que uno puede hacer, ¿ya? Lectura bíblica, visita al Santísimo, ir a misa, rezar el rosario, Vía Crucis, Señor la Coronilla, todo lo que se nos ocurra, la más difícil es el examen de conciencia. Así es. Así Porque nos cuesta encontrarnos con nosotros mismos. ¿Pero por qué? Porque en el fondo la persona no se está encontrando consigo mismo desde Dios. Lo está solamente haciendo con sus ojos, ¿no? Pero cuando uno se acerca como la parábola del padre del hijo pródigo, el que sale corriendo es el papá. El que llene besos es el papá. El que le llene túnicas es el papá. El que le pone el anillo es el papá. El otro está paralizado de amor, ¿no? Entonces, es lo mismo. Cuando uno se revisa sabiendo que el Padre de la Misericordia no se va a correr de ti, no tienes miedo de entrar en ti mismo y no vas a tener miedo de confesarte con toda la sinceridad del mundo. Pero tiene que haber ese propósito de enmienda. Valiosísimo, le agradezco mucho, le pido la bendición para los oyentes y televidentes, además que la próxima daremos un paso más sobre el sacramento de la confesión, ¿verdad, Padre? Sí, la próxima vez veremos textos desde después de la Sagrada Escritura hasta alrededor del año 1000 que hablan sobre el sacramento de la confesión, Lo que está en la tradición de la Iglesia. que está en la tradición de la Iglesia, que muchos piensan que no existía el sacramento. Correcto. Y verdaderamente que sí. Bueno, pues una bendición que el Papa Francisco, gran inspirado por el Espíritu Santo en este año de la misericordia, con textos tan hermosos, sus catequesis frecuentemente sobre la misericordia, le hagamos caso. Es como decía un santo, decía, Dios ha hablado a través de la boca de Pedro y Pedro es Francisco. Si nos llama un año de la misericordia, yo creo que Dios nos está hablando a través de nuestro Papa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre. Amén. Y no tenga miedo a la confesión, que es la mayor gracia que Dios nos da a nosotros, pobres pecadores. Amén. Gracias, Padre Alberto Río. Le esperamos la próxima. A los amigos oyentes y televidentes también les agradecemos su participación. Agradecemos al equipo técnico, Oscar Maima en la parte técnica, Jorge Linares en la realización, quien les acompañó en la conducción, Hernán Villavicencio. Hasta la semana que viene, Dios mediante, de la mano de María, hacia el encuentro con Dios.